El título tiene relación con un objetivo que tiene nuestra organización, que no es a corto plazo, sino que es a medio y largo plazo. Nosotros creemos que esta crisis, que no es una crisis cualquiera, tiene una relación muy directa con la ruptura del contrato social que implícitamente, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a establecerse en Europa de una manera especial y en otras áreas del planeta. Y, en consecuencia, creemos que aquella libertad de mercado, libertad de empresa, que estaba acompañada claramente de una preservación por parte de los Estados de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras, se ha roto a favor del capital, y que si realmente queremos restablecer de alguna manera la estabilidad, queremos restablecer un desarrollo armónico y socialmente aceptable, tenemos que volver a recuperar las esencias, los elementos fundamentales que se situaron a partir del contrato social. Llevamos un periodo largo de globalización de la economía. Yo me permito recordar aquellas manifestaciones de centenares de miles de jóvenes en el mundo que se manifestaban cuando se reunía el Foro de Davos o alguna cumbre de carácter económico internacional, y que la mayoría de la ciudadanía pensaba son unos radicales, pero en realidad seguramente que eran unos adelantados a los tiempos que vendrían después. Hemos ido viendo cómo la globalización está imperando en el planeta sin más normas que las propias de los globalizadores, sin que nadie, mirando el interés común del conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas del planeta, considere cuáles son los elementos reguladores que hay que introducir para poder continuar manteniendo estabilidad y derechos para las personas. Yo a veces tengo la sensación que cada grupo, por su parte, desde su perspectiva, con toda seguridad hace aquello que cree que para sus intereses es necesario. Pero también creo sinceramente que nadie está pensando en los intereses de la totalidad. Por eso me parece que las cosas que están ocurriendo en el mundo no son casualidad. No ha ocurrido el Brexit en la Gran Bretaña porque sí, es consecuencia de una degradación de la vida social, de capas sociales muy importantes de la Gran Bretaña. Yo he tenido la oportunidad de hablarlo con el sindicato británico. No ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos porque sí, es consecuencia de la falta de ilusión, la falta de esperanza de miles y miles y millones de ciudadanos y de ciudadanas, y no tenemos una situación en Europa como la que tenemos, con unas perspectivas más o menos a corto plazo que pueden todavía erosionar más esta situación planetaria que estamos viviendo. Por eso creo sinceramente que si no partimos de la base de que este proceso de globalización necesita normas, necesita intervención por parte de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, de sus representantes electos, será difícil que podamos encontrar una vía de salida. Y en ese sentido creo que el reparto de la riqueza es un elemento
fundamental desde este punto de vista. En nuestro país venimos asistiendo en los últimos años meses, a esta idea que se ha ido generando de que estamos saliendo de la crisis. Y objetivamente, pues si uno solo mira las estadísticas, pues parece que alguien puede pensar que sea verdad, porque el Producto Interior Bruto crece de manera razonable. Si solo contamos cuantitativamente el empleo, se está creando empleo en nuestro país, pero sería erróneo creer que eso de verdad es lo que está ocurriendo en nuestro país, o que esa es la única verdad que está ocurriendo en nuestro país, para ser más exactos. Porque en realidad el empleo que se está creando es de una calidad ínfima. No solo por la precariedad de la actual situación del mercado de trabajo. Pensemos que el 90% de los contratos que se hacen en nuestro país tienen un carácter temporal, pero del otro 10%, 6 tienen un carácter solo de contrato indefinido pero a tiempo parcial. Y eso nos sitúa en una tasa de precariedad de más del 26%, creciendo mes tras mes, año tras año. Tenemos en torno a 6 millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que cobran el salario mínimo interprofesional o por debajo del salario mínimo interprofesional. Tenemos una situación de desempleo en la que casi 2/3 son desempleados de larga duración. Es decir, personas que llevan más de un año buscando empleo y que no encuentran empleo. Y cerca de 1 millón, personas de más de 55 años, parados de larga duración, con muy pocas expectativas de encontrar empleo, personas que en muchos casos han contribuido 35 o 38 años de cotización para cobrar su pensión y que, si no se toma ninguna medida, se verán con toda seguridad con una pensión reducida de manera dramática. Pero es que la salida de la crisis es machista, es precaria, es machista y no tiene en ninguna consideración a los jóvenes. Y es machista porque quienes están recibiendo una situación más difícil en la salida de la crisis son justamente las mujeres. Los contratos a tiempo parcial tienen cara de mujer, los bajos salarios y la precariedad en nuestro país tiene cara de mujer. Y los jóvenes en nuestro país les cuesta mucho encontrar una alternativa, les cuesta mucho incluso poder quedarse a trabajar en nuestro país después de haber realizado una carrera universitaria, cuando en realidad les habíamos dicho que tenían que estudiar, que se tenían que esforzar porque encontrarían trabajo en nuestro país. Y no solo es un problema para los jóvenes que se van, es un problema para el país, porque si perdemos esta mano de obra cualificada, difícilmente vamos a poder afrontar el elemento clave de futuro que tiene, el reto fundamental que tiene España, que es el cambio de modelo productivo. Sin estos jóvenes no será posible que nuestro país pueda hacer ese salto adelante. Por eso, y ya paso a la parte más propositiva, las organizaciones sindicales nos planteamos, cuando llegaron las elecciones generales del 20 de junio, una batería de propuestas, 20 puntos, que planteamos a todos los partidos políticos, a fin y efecto de que, preveyendo que tendríamos un Parlamento complejo, que hubiera un nexo común,
porque nosotros tenemos la absoluta seguridad que nuestros planteamientos son respaldados por la mayoría de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Y es una manera de, a partir de aquí, poder configurar una mayoría en el Parlamento a partir de las 20 propuestas que nosotros situamos. ¿En qué línea van las propuestas que hemos situado? Primero, que esta legislatura tiene que ser la legislatura de la recuperación de derechos. Nosotros no nos planteamos esta legislatura si no entra en la senda de recuperación de derechos. En segundo lugar, que esta tiene que ser la legislatura de la industria. Nos planteamos claramente que este país necesita un acuerdo estratégico por la industria. El cambio de modelo productivo, en buena parte, va a venir de la mano de la capacidad que tengamos para mejorar nuestro sector industrial. Y podríamos situar también en este apartado el propio sector turístico, que desde nuestro punto de vista tenemos que empezar a dejar de valorarlo por el número de turistas que nos visitan y tenemos que empezar a valorarlo por la calidad del turismo que tengamos en nuestro país. Eso es lo que nos va a permitir dar el salto también en la mejora de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras del sector de hostelería, porque cuanta más calidad tenga el sector, más necesidad tendremos de que el servicio sea de calidad, más estabilidad tendremos en el empleo y mejores condiciones de trabajo tendremos también para los trabajadores del sector de la hostelería. En nuestro país hay algunas ciudades, hay algunas islas que están saturadas. Barcelona es una de ellas, Baleares es otra y Canarias, si finalmente se produce la desregulación del suelo que se pretende hacer, la convertiremos también en un infierno desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de los propios derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Por tanto, primera cuestión, plan, acuerdo estratégico por la industria, que abarcaría desde esa perspectiva también al sector turístico. Queremos que sea la legislatura de la recuperación de derechos y nos planteamos claramente la derogación de las dos reformas laborales y un acuerdo con los empresarios que sustituyan esas reformas laborales. Nosotros creemos que la legislación laboral que funciona es aquella que ha sido negociada entre sindicatos y empresarios. Y en ese sentido, la patronal debería de ser consciente que ahora tenemos una oportunidad para la negociación, tenemos una oportunidad para el acuerdo. Creo que no sería bueno que la desaprovecháramos, porque si no la aprovechamos seguramente que lo que ocurrirá es que intentaremos todos que el Parlamento legisle de acuerdo con nuestras opiniones y seguramente volveremos a tener una legislación que no tendrá una duración ni será aquella que mejor conviene a la industria, que mejor conviene a los servicios, que mejor conviene a las empresas y a los trabajadores de nuestro país. Por eso, yo creo que es muy importante poder recuperar desde ese punto de vista el acuerdo, la concertación con los empresarios para cambiar aquellas cosas fundamentales del mercado de trabajo. Tienen que ser conscientes los empresarios que hay cosas que hay que cambiar. La negociación colectiva no puede continuar como está. Las empresas de servicios integrales han entrado en el mercado de trabajo como un elefante en una cacharrería. Y no puede ser que con la excusa de las empresas de servicios integrales haya una parte muy importante de los trabajadores que en estos momentos está en el salario mínimo interprofesional o que incluso le han subido el sueldo como consecuencia del último aumento
del salario mínimo interprofesional, porque estaban tan tocando el salario mínimo interprofesional que han tenido que subirle el sueldo. Lo que no puede ser es que los empresarios de este país puedan continuar pensando que la contratación temporal es la norma. La contratación temporal tiene que tener relación directa con un trabajo, con un empleo de carácter temporal. Hay que recuperar derechos desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud, hay que recuperar derechos desde el punto de vista de las políticas sociales. Tenemos en marcha en el Parlamento, creo que el jueves de esta semana se verá en pleno, la ILP para la renta mínima, que creo que es un buen momento para poder abrir en el Congreso de los Diputados un debate que vaya más allá incluso de la renta mínima y que pueda hablar de las políticas sociales de manera integral, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno del Estado. Este es un país de incompatibilidades, sobre todo por lo que hace referencia a la Administración central, que cada una de las normas que pone en relación con las políticas sociales en general siempre es incompatible con las que pueden hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuando en realidad lo que debería de haber es un proceso de cooperación que permitiera que en cada administración se pudiera especializar y trabajar en relación con las políticas sociales. Tenemos pendiente, y me voy a extender un poquito más en esta materia, aprovechando que está el presidente Revilla y que luego seguro que va a tener ocasión de hablarlo en alguna tertulia televisiva, hablar del tema del Pacto de Toledo. Lo digo porque para nosotros la negociación del Pacto de Toledo nos parece que es un elemento clave de futuro. Nosotros creemos que el actual sistema de pensiones en nuestro país es un sistema de pensiones que no tiene un problema desde el punto de vista del gasto, sino que lo tiene desde el punto de vista del ingreso. Es decir, no podemos pagar pensiones más bajas de las que pagamos. La pensión media en nuestro país está un poco más de los 700 euros mensuales. Hay personas con pensiones por debajo de los 600 euros y eso no se puede continuar en este proceso en el que estamos de degradación. Por tanto, hay que trabajar sobre el gasto. Hay que trabajar sobre los ingresos. Y es en ese sentido, que nosotros hemos planteado una batería de medidas a corto plazo que tienen que ver con la subvención a la contratación, que creo que en estos momentos no hay ningún empresario que contrate a un trabajador por los beneficios que le pueda dar la ayuda a la contratación. Creo que si contratan a un trabajador tiene que ver con las necesidades de las propias empresas. Seguramente que habrá que dejar algunas de estas ayudas para colectivos muy específicos, pero en todo caso, desde nuestro punto de vista, estas ayudas deberían de salir de los presupuestos generales del Estado y no de la cuota de la Seguridad Social. Hay que paulatinamente pasar los costes de la estructura de la Seguridad Social a la propia Administración General del Estado, como ocurre en toda Europa, y hay que iniciar un proceso de destope de las cotizaciones a la Seguridad Social, acompañado también de destope por lo que hace referencia al cobro de las propias pensiones. No tiene por qué ser idéntico, pero en todo caso no se puede hacer solo subir el destope para cotizar y no subirlo para percibir las pensiones. Y eso a corto plazo estamos hablando de que podría la Seguridad Social tranquilamente recaudar en torno a 12.000 millones de euros al año. Pero nosotros creemos que hay que ir más allá y que tenemos que hablar de la situación actual en relación con la Seguridad Social. Cuando se creó la Seguridad Social, la producción de una empresa, su cuenta de resultados tenía mucho que ver, una relación muy directa con el número de trabajadores que tenía. Hoy no tiene ninguna relación.
y por eso nosotros creemos que la tecnología, o lo que yo he dicho de manera más vulgar, que los robots paguen parte de las cotizaciones de los trabajadores que no están en las empresas, creo que es un elemento que tenemos que poner encima de la mesa de manera clara y directa. Creemos que España puede, desde ese punto de vista, adelantarse o situarse en torno a aquellos países de la Unión Europea que más avanzados van en este debate. No es una cuestión de la UGT solo. El Parlamento Europeo tiene una ponencia avanzada. Hay algunos países como Bélgica que están trabajando el tema porque nos parece que es un elemento muy importante de futuro. Eso nos llevaría a una seguridad social que tendría que poder garantizar las pensiones de futuro con cotizaciones directas, pero también con cotizaciones vía impuestos finalistas para la propia seguridad social, de tal manera que pudiéramos recuperar el propio fondo de reserva de la seguridad social. ¿Eso para qué? Yo creo que fundamentalmente para recuperar la confianza y la ilusión de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Creemos que la actual situación que se vive en nuestro país requiere que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas puedan subirse al tren del progreso, puedan sentirse parte de esta recuperación económica que se está produciendo en nuestro país y que podamos recuperar aquellos elementos fundamentales que generan justamente que el Estado pueda recuperar, que pueda recaudar y pueda redistribuir la riqueza. En ese sentido, a nadie se le escapa que el sistema fiscal de nuestro país requiere una reforma a fondo. Ustedes saben que, según algunos estudios bastante rigurosos, en España el fraude fiscal podría llegar a los 80.000 millones de euros anuales. Suponiendo que fuéramos alemanes, querría decir que podríamos recaudar de esos 80.000 millones en torno a 50.000 millones de euros. Solo con eso tendríamos satisfechos todos los problemas presupuestarios que tiene el país en todas las administraciones. Pero nos parece que no nos podemos quedar ahí. La situación que se está produciendo desde el punto de vista de la evasión fiscal en nuestro país, no solo como consecuencia del fraude, sino como consecuencia de los paraísos fiscales y de las propias normas de la Unión Europea, hacen falta que se haga un trabajo a fondo para que, sobre todo, aquellas empresas que tienen más medios, siempre se ha hecho las del IBEX 35, yo creo que es alguna más, y seguramente que hay alguna del IBEX 35 que no utiliza estos elementos, pero en todo caso estas empresas deberían de cotizar en nuestro país de acuerdo con la propia riqueza que generan. Por tanto, acabo diciéndoles que desde la UGT, en este proceso desde el 42 Congreso, desde hace 10 meses, estamos trabajando muy seriamente para intentar recuperar el sindicato, recuperar el discurso del sindicato con moderación, pero con energía. Con moderación, porque somos el sindicato de
de siempre, no hemos cambiado. Pero con energía, porque la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país nos requiere que tengamos una acción sindical y una política sindical enérgica, que le digamos a las cosas por su nombre y que intentemos ser y poner voz a los millones de conciudadanos en nuestro país que lo están pasando muy mal y que yo creo que hay muchas veces que nadie pone voz y nombre a los problemas que padecen. Muchas gracias.